discutiremos brevemente la operación de una celda galvánica. Como ya habíamos visto, la diferente tendencia que tienen estos reactivos a reducirse genera una diferencia potencial y la reacción espontánea que ocurre al interior de la celda es capaz de entonces transferir una cierta energía por unidad de carga que circula en el circuito externo. Esa energía por unidad de carga que circula la podemos medir y asignar un cierto entonces voltaje a la operación de la celda galvánica, en este caso 1,10 volts. Como ustedes pueden ver, este delta E lo voy a medir a través de un voltímetro. Un voltímetro es un aparatito que es capaz de medir diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos cualquiera del circuito. En este caso, entre este punto de alto potencial eléctrico y este punto de bajo potencial eléctrico. Y los electrones circulan por el circuito de la zona de alto potencial a bajo potencial. Siendo un potencial, diferencia de potencial eléctrico es justamente no los valores absolutos, sino la diferencia de potencial, lo que a mí me interesa, puesto que esa es la cantidad de trabajo útil que yo puedo obtener a través de un circuito eléctrico. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa a medida que la celda opera? Pongámonos en el instante inicial en el cual vamos a tomar el voltaje inicial que medimos y tenemos aquí las concentraciones 1 molar que ocurren a medida que tenemos inicialmente en la reacción que va a ocurrir. Es decir, tenemos una situación inicial que está mostrada en este caso. Ahora es evidente que esta situación inicial no es una situación de equilibrio, dado que se observa una reacción que ocurre espontáneamente en una cierta dirección. Ahora bien, como cualquier reacción, esta se tenderá al equilibrio y por lo tanto, a medida que ocurra, la concentración de iones zinc va a ir aumentando y la concentración de iones cobre va a ir disminuyendo hasta un instante en la cual la reacción va a llegar a un equilibrio. Ahora, cuando la reacción está en equilibrio, ambas reacciones, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, tienen la misma tendencia a ocurrir y por lo tanto no debiéramos observar que electrones van en ninguna dirección, y en ese caso el voltaje que vamos a medir va a ser 0. Lo primero que podemos ver entonces claramente es que el voltaje en una celda va a ser función, por supuesto, de los materiales, pero también de la concentración que tenemos, dado que para distintos puntos de la operación de la celda, este voltaje tiene que ir disminuyendo desde su valor 1,10 volt al valor de 0 cuando está en equilibrio. No sabemos cuál es la forma que tiene la curva que va desde aquí hasta acá. Esperamos que no sea de esta manera, puesto que si fuera así, no serían muy útiles estas reacciones como base para transferencia de energía, dado que la cantidad de energía por unidad de carga variaría mucho en el tiempo. Y por lo tanto, tenemos una situación en que partimos de un voltaje inicial y terminamos, cuando la celda se agota, en un voltaje final igual a 0. Este voltaje entonces es una función de los materiales que está construida la celda, de la concentración, y dado que evidentemente el equilibrio está involucrado acá, también va a ser una función de la temperatura.